Bienvenidos a este estudio bíblico. Continuamos con el emocionante estudio del libro de Hechos. Hoy nos corresponde Hechos capítulo 7. Les saluda Luis López y me acompaña mi esposa Sandy. Antes de comenzar les recuerdo que las notas de este estudio están en la descripción del video en YouTube, así que si quieres llevar las notas con nosotros puedes ir y buscarlas en este momento, o si prefieres después de este estudio bajarlas para hacer una revisión más profunda. Bienvenidos sean todos, gracias por estar con nosotros, por compartir, por ponerle like y sobre todo por juntos disfrutar del emocionante estudio de la palabra de Dios. Hoy el capítulo 7 es un capítulo sorprendente. Hechos 7 es realmente la continuación de la última parte de Hechos capítulo 6. Recordamos que fue acusado Esteban y llevado ante el concilio. Realmente necesito empezar de esa manera porque Esteban estaba justo antes de empezar a hablar, pero la Biblia dice que su rostro resplandecía. Era algo notorio, no era algo que tenía una gracia poco común o tenía algo que llamaba la atención. No, la Biblia dice, el Hechos 6 termina diciendo que su rostro estaba brillando, era una gloria que no se podía negar. Así que ahí quedó pausado Hechos 6. Hoy entonces hablamos de Hechos 7. Hechos 7 de hecho es el capítulo más largo en todo el libro de los Hechos. Tiene 60 versículos que vamos a hacer el mayor esfuerzo para condensarlo, pero definitivamente queremos motivarte a que luego tomes un tiempo y estudies a profundidad. Es una galería, es un resumen histórico el que Esteban realiza delante del concilio. A través de este relato que Esteban hace, lleva al pueblo, a los líderes de ese entonces, por un vistazo a la historia en el que les hace reflexionar que en ninguna parte de la historia, en ningún momento de ese relato, el pueblo de Israel adoraba un 100% a Dios. Sin embargo, siempre existió un remanente. Esteban, con mucha valentía, se para y les habla de este relato que vamos hoy a tratar de dividir en 4 fragmentos para que podamos recordarlo y meditarlo de manera profunda. Así que tenemos por delante este interesante relato que presenta Esteban ante el concilio. Bueno, pero antes de entrar en el capítulo así de lleno, pues vamos a hablar un poquito de quién era Esteban, ¿verdad? Tal vez no es una persona tan nombrada, no es tan reconocido como Pablo o como Pedro o tan recordado como Judas, pero creo que Esteban tiene mucho en su interior para enriquecer al pueblo de Dios, así que vale la pena tomar unos minutos para hablar de quién era Esteban. Si tú no lo conocías, si no habías escuchado, si tal vez no habías profundizado en conocer este personaje bíblico, vamos a tomar un ratito para eso. Y pues quiero empezar diciendo que Esteban fue el primer mártir, ¿no? Fue considerado el primer mártir que entregó su vida realmente por la fe cristiana en el inicio del evangelio. Pero es interesante que Esteban no inició siendo el mártir. El camino de Esteban estuvo trazado a través del servicio sencillo, de la sencillez de las pequeñas cosas. Fue elegido para ser el administrador de los recursos. En aquel tiempo, cuando una persona recibía a Jesús en su corazón, cuando aceptaba su fe cristiana, se separaba de su familia. Así que el pueblo cristiano tenía que ser muy unido porque contaban el uno con el otro. Ya no había familia a la cual recurrir. Así que era muy indispensable que alguien administrara los recursos en comunidad para que fueran fielmente administrados y usados. Así que Esteban fue uno de los elegidos para administrar fielmente los recursos, y la Biblia es muy clara en decir que estas personas que eran elegidas para administrar no las escogían así al azar diciendo cualquier desocupado que venga y administre, sino que elegían personas que tenían cualidades muy claras. La Biblia dice que tenían que ser íntegros, llenos de sabiduría, sensibles a la presencia de Dios. Así que era una persona que fue caracterizada por la presencia del Espíritu en su vida, fue lleno de gracia,
tenía poder y autoridad y definitivamente pues era un líder, un maestro y un predicador eficaz, que es lo que hoy vamos a mostrar en esta etapa de la vida de Esteban, cuando él hace todo este sabio argumento frente a los religiosos de la época, y todos sus argumentos están tan bien fundamentados que los deja expuestos. Así que aparte de empezar siendo un sencillo administrador, una persona que servía las mesas, el Señor termina elevándolo realmente a un punto de honor, en donde él termina siendo un ejemplo de valentía y de fe. Así que Esteban nos muestra un ejemplo a seguir. Creo que no es solo un desafío para los hombres religiosos de aquella época que se vieron confrontados, sino que él definitivamente es un ejemplo de fe a todos nosotros hasta el día de hoy. Y pues sus palabras finales antes de partir lo asemejan totalmente a Jesucristo. Así que es un ejemplo claro de cuando una persona es tomada por el Espíritu y transformada totalmente para el servicio de su obra. Así que es en definitiva un hombre que nos lleva a desafíos y a preguntarnos hasta el día de hoy estas 3 preguntas que voy a poner de inicio, ¿verdad? Creo que no son solo preguntas para los hombres de ayer, sino para nosotros hoy. ¿Cuántos riesgos estaríamos nosotros dispuestos a correr por seguir a Jesús? ¿Estaríamos dispuestos a morir por Él? ¿Estaríamos realmente dispuestos a vivir para Cristo? Estas son preguntas que tienes que hacerte y tengo que hacerme cada día para darnos cuenta realmente de nuestra vida cristiana y del nivel de sencillez o de espíritu genuino que hay en nuestro mover cristiano. Así que un desafío total conocer la vida de este hombre, y vamos a tomar un tiempo para profundizar en el capítulo y ver un poco más características de él. Me gustó como lo dijiste al principio, dijiste administrador de recursos, muy elegante, pero me sorprende que él era un repartidor de las mesas, él repartía la comida. Entonces, pausemos un momento, porque todo lo que estamos adelante de ver es articulado, esa gloria es reflejada a través de un servidor de mesas. Señoras y señores, déjenme decirles algo, porque en el servicio muchas veces nosotros tenemos el error de categorizar el servicio y sentimos que algunos ministerios son menos que otros. Entonces, déjame decirte, no importa si estás sirviendo las mesas, si estás abriendo una puerta, ayudando a un discapacitado, no importa si estás cambiando pañales, no importa dónde estés sirviendo, tú puedes ser usado de la misma manera que Esteban fue usado si buscas la llenura del Espíritu Santo, como él la buscó. Y de hecho, testigo viene del griego que significa mártir. Entonces, realmente si nosotros nos levantamos con el entendimiento que Dios nos llamó a ser sus testigos, quiere decir que nosotros muy profundo tenemos que tener el entendimiento de que al ser testigos corremos el riesgo de que nos persigan. Esa es la pregunta. ¿Estás dispuesto a que te persigan por ser un testigo? Piensa en eso mientras entramos entonces de lleno, nos sumergimos a este pasaje. Hechos 7 empieza de la siguiente manera. Déjame leerte solo el inicio de Hechos 7. Dice de la siguiente manera. Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban, ¿son ciertas estas acusaciones? Y Esteban dio la siguiente respuesta. La siguiente respuesta ocupa 58 versículos. Entonces, déjame decirte algo. Esteban fue acusado de hablar en contra de la ley de Moisés, en contra del templo y en contra de Dios. Curiosamente, las mismas acusaciones que mintiendo le hicieron a Jesús. Esteban no perdió los estribos. Esteban entendió en el espíritu de qué se trataba esto, así que él se paró y antes de empezar a pensar en justificarse o en pelear, empezó de la siguiente manera. Esteban dijo, hermanos y padres que me escuchan. Esteban sabía que él era un jovencito. Esteban sabía que él era un muchacho, muy joven en los caminos del Señor. Y como dijimos antes, el repartidor de las mesas. Lo que era sorprendente era que ellos tal vez pensaban, ¿cómo es posible que ese repartidor de mesas hable con tanto denuedo, tenga tal respaldo del Espíritu Santo? Porque en Hechos 6, si tú vas a Hechos 6, 8, dice que Esteban tenía tal gracia del Espíritu Santo.
y le respaldaban señales y milagros. Así que la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo no tiene que ver edades. Si hay alguien, a un niño que tiene un corazón para la llenura del Espíritu Santo, va a ser lleno. Si hay un joven, un adulto, un anciano, sin importar la etapa, si tú me estás escuchando, si tu anhelo y tu búsqueda es la llenura del Espíritu Santo, vas a ser sorprendido y respaldado, así como Esteban. Así que Esteban les habló. Él sabía que él estaba enfrentando un enemigo que no se podía vencer, pero él, como Pablo, él no estaba buscando convencer a su enemigo. Su búsqueda era presentar la verdad y traer a su pueblo, a sus hermanos y a sus padres esa realidad, que quitaran esa ceguera espiritual y que vieran la verdad. Así que la iglesia primitiva se dio a conocer como un movimiento muy juvenil, y aquí vemos que sí sucedió así, porque Esteban era un muchacho, se levantó a hablarle a adultos, ancianos, expertos en la ley, con la autoridad del Espíritu de Dios. Y vemos también que aquí inicia un enlace muy interesante que ya vamos a describir más adelante, pero no solo se presenta a Esteban como un joven, aquí vamos a ver a otro joven que es testigo de este testimonio de Esteban, y es impactado, más tarde alcanzado. Así que si pensamos que fue un movimiento juvenil, sí lo fue. Y de esa manera entonces Esteban se paró y con mucha seguridad hizo un relato acerca del Antiguo Testamento y habló de 6 patriarcas. Él supo de quién habló. Él habló sobre Abraham, José, Moisés, Josué, David y Salomón, y por supuesto del Mesías, el Señor Jesús. Él no se paró a decir cualquier cuentico, él se paró a relatar un resumen condensado del Antiguo Testamento. Y él les presentó, déjame decirte algo, y haz como yo quisiera que juntos veamos el capítulo 7. Vamos a revisar 4 pecados que el pueblo de Israel cometió. ¿Lo escuchaste bien? 4 pecados, 4 errores que el pueblo de Dios, Israel en ese entonces, cometió. ¿Con qué propósito? Necesitamos verlo con la óptica sana de autoevaluación, de vernos a nosotros mismos, la iglesia, el pueblo de Dios de hoy, para evitar cometer esos mismos errores. Así que los siguientes versículos vamos a dividirlos en 4 pecados. El primer pecado que cometió el pueblo lo encontramos del versículo 1 al versículo 8. Y es más, ahí en síntesis, Esteban les presentó a ellos que ellos estaban cometiendo pecados más graves que aquellos con los cuales lo estaban acusando a él y con los cuales acusaron al Señor Jesús. De manera que los primeros 8 versículos le habla: padres y hermanos, escúchenme. Versículo 2: nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham. Aquí empieza. Él empieza hablando en el contexto. Él les fue a hablar directamente en el contexto de la genealogía y en el contexto que ellos eran muy orgullosos como hijos de Abraham. Esteban empieza entonces a presentarles un panorama. Escuchen, Dios llamó a Abraham y Abraham fue salvo por la fe y por la gracia de Dios. Fue mucho antes de la circuncisión, fue mucho antes de la ley de Moisés y fue mucho antes de que él tuviera la habilidad de poder entrar a un templo y adorar. Mas sin embargo, la Biblia dice que él agradó a Dios, que Dios lo llamó su amigo. Dios se agradó de la conducta de fe de Abraham. Con razón es llamado el padre de la fe. Así que la Biblia nos enseña entonces cómo somos salvos por fe. Somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Es todo a través de la fe. Mientras entonces les habló de Moisés, él les recordó cómo Dios desde el principio les prometió la tierra prometida. Dios les dijo: esta tierra te daré por heredad. Pero antes, mi pueblo va a ser cautivo por 400 años en una nación extraña, en una nación lejana. Pero yo voy a castigar a esa nación que los esclavice y luego los voy a traer hacia mí. Realmente Esteban empezó hablándoles la mayor jactancia del pueblo de Israel era que era nuestro padre Abraham. Por eso Jesús
en su momento les dijo, Dios puede levantar hijos de Abraham hasta de estas piedras. O sea, Jesús le estaba diciendo, ok, despierten. El rollo, el meollo del asunto y lo importante no es que ustedes sean hijos de Abraham, sino que sean hijos de Dios a través de la fe y a través de la obediencia de sus mandamientos. Ese es el centro de nuestra religión, de nuestra relación con Dios. Se basa en la fe en Él y la obediencia de cada uno de los preceptos y mandamientos que Él nos da en su Escritura. Así que ellos perdieron el norte de una experiencia espiritual y de una fe personal por su famosa herencia que tenían como pueblo de Dios, como pueblo sanguíneo, como el pueblo, el gentilicio, los israelitas. Pues ellos tenían una gloria que ninguna otra nación obtuvo, la gloria de Dios. Pero por la gracia de Dios, que Él extendió esa gracia a todos nosotros los gentiles, nosotros podemos ser salvos. Entonces somos salvos por fe y no por obras. De manera que con el correr de los años, ellos abrazaron más los ritos, ellos abrazaron más todos los parámetros religiosos, las liturgias y todo lo que ellos pensaban que les constituía pueblo de Dios. Entonces poco a poco desplazaron la fe y la obediencia y se centraron en sus esfuerzos humanos, en los ritos y en las liturgias, que según ellos eso era lo que les hacía hijos de Abraham y parte de la familia de Dios. Así que ellos hicieron la circuncisión que fue entregada a los patriarcas. Ellos hicieron de la circuncisión, que era un medio, ellos hicieron un fin en sí mismo. Entonces, déjame hacerte esta primer pregunta. Estamos autoevaluándonos. ¿De qué manera, si el pueblo malentendió sus propias raíces espirituales, cómo estamos malentendiendo nosotros nuestras raíces espirituales? ¿Será que pensamos que los medios que usamos para acercarnos a Dios son más importantes y terminamos dándole importancia a los medios que usamos que a Dios mismo? A veces nos volvemos tan religiosos y tan preocupados que perdemos el enfoque. A veces el ayuno y todo lo que no comemos tiene todo el centro, que olvidamos que el centro es Dios, la búsqueda de su presencia, a su gloria y la obediencia de la ley. Entonces la pregunta es, examinémonos este primer pecado para buscar no cometer ese primer pecado. Veamos el segundo pecado entonces. Bueno, en el segundo pecado del pueblo de Israel, ellos rechazaron a los libertadores que Dios les había enviado. Vamos a mirar un poquito los versículos del 9 al 36. Es una parte bien extensa. No la vamos a leer, pero vamos a hablar un poco de ella. Esteban realmente se presenta ante el concilio y hace un resumen de la historia judía de una manera ejemplar. Es contundente en sus argumentos. Y en cierta medida Esteban sabe que lo que está haciendo a medida que habla es dictar su sentencia de muerte, porque los líderes religiosos que lo estaban escuchando no se iban a quedar callados o conformes cuando estaban siendo expuestos de una manera tan clara. Sus mezquinos corazones estaban siendo puestos en evidencia. Y lo que realmente sucedía es que la santidad de Esteban exponía la condición de pecado o de religiosidad que gobernaba el corazón de los líderes religiosos o de quienes estaban ahí. Así que es bien interesante ver cómo Esteban coge del versículo 9 al 20. Realmente lo que Esteban presenta es un resumen detallado de la vida de José. Toma cada detalle de la historia de la vida de José, iniciando desde cuando era un niño envidiado por sus hermanos hasta el momento donde él llega a ser gobernador de Egipto. Eso es todo un camino, toda una trayectoria. La historia de José está llena de altos y bajos y de muchas intervenciones divinas. Y Esteban se toma el tiempo de detallar completamente todo este pasaje de la vida de José. Y luego del versículo 21 al 36, Esteban presenta una historia resumida de Moisés, completamente detallada desde su nacimiento hasta el tiempo de los 40 años en el desierto. Si lo lees en casa con más tiempo vas a darte cuenta que narra detalle a detalle la historia, y si lo compruebas con el Antiguo Testamento realmente hace una descripción perfecta del camino de estos dos hombres
claves en la historia de la fe cristiana, José y Moisés. Y pues vamos a comparar estas dos secciones porque esas dos secciones nos llevan a una conclusión bien valiosa, y es que José, ellos dos representan figuras que fueron rechazadas por el pueblo de Israel como libertadores en la primera aparición que ellos tuvieron, pero fueron aceptados en la segunda aparición. Así que cuando José se presenta ante sus hermanos como el niño consentido de la túnica de colores que despierta celos y envidia, sus hermanos lo han rechazado de inicio y hacen todo, lo venden, planean matarlo, o sea, no es bien recibido. Pero en la segunda oportunidad, cuando se vuelven a encontrar, cuando José ya está en otra posición y ellos vienen a comprar comida a Egipto, José se presenta como quien él es y entonces es recibido. Igualmente, Moisés es rechazado cuando viene a tratar de liberar al pueblo de Israel. Moisés es testigo del maltrato que está sufriendo el pueblo de Israel a las manos de los egipcios, y a la misma vez se da cuenta o presencia la pelea entre los mismos israelitas y trata de hacerles conciencia de que no estén uno contra el otro, y el pueblo le responde: ¿quién te nombró a ti como príncipe y juez? En ese momento lo rechazan, no están de acuerdo en que él quiera venir a decirles qué tiene que hacer o cómo tienen que vivir, pero Dios se encarga de volver a enviar a Moisés, le habla a través de la zarza ardiente y es enviado de nuevo, y entonces el pueblo de Israel lo recibe como su libertador. Realmente cuando leemos Hechos, en Hechos 7:35 dice: así que Dios envió el mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente cuando le preguntaron: ¿quién te puso como gobernante y juez entre nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza que ardía, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. Y me gusta porque estos dos personajes son figura de Jesús. José y Moisés son figura de Jesús. Jesús también fue rechazado en el primer momento que vino por el pueblo de Israel, cuando él nace en el pesebre y viene como el rey salvador, pero el pueblo de Israel no espera este tipo de rey, no esperan un rey bebé, ellos estaban esperando un rey guerrero. Así que Jesús es rechazado en su primer intento de venir. Y la Biblia dice en Juan 1:11, dice: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Otra versión dice: a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Pero también dice la Biblia que en la segunda venida va a ser diferente. En Apocalipsis 1:7 dice: miren, él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron. Así que Dios no ha desechado al pueblo que él ha elegido, aun a pesar de lo que el pueblo ha hecho con su hijo, no lo ha rechazado. Y creo que desde el tiempo de antes el pueblo de Israel sufría de una ceguera, no podían ver con claridad e identificar al Salvador, había una ceguera espiritual y que hasta nuestros días creo que no ha sido quitada, aunque podemos ver que hay judíos que han aceptado a Jesús y que han abierto su corazón. Igualmente sigue una ceguera parcial, ¿verdad?, hacia recibir el Salvador. Pero me encanta cómo Esteban en este largo capítulo, desde el 9 hasta el 36, hace un resumen tan detallado y una comparación tan gloriosa entre la vida de José y Moisés para llegar a esa conclusión de qué tan preparados estamos nosotros para recibir al Salvador. Tal vez muchos ya lo han rechazado en su primer intento del Señor tocar la puerta de sus corazones, pero oramos siempre que los corazones son abiertos a recibir al Salvador cuando Él venga por segunda vez. Sandy, me gusta eso que dijiste, porque qué interesante que José fue rechazado la primera vez, fue aceptado la segunda vez. Moisés fue rechazado la primera vez y aceptado la segunda vez. Sí. Sandy, no sé si te acuerdas, tuvimos una conversación con un judío a inicios del 2019, se llamaba Ismael. Y nos estaba ayudando, que estábamos perdidos, pero él nos dice algo muy interesante y nos dice: ustedes son cristianos. Nosotros dijimos: somos cristianos. Y el pastor que iba con nosotros dice: creemos en Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y él dice: sí, ambos estamos esperando a Jesús. Para ustedes va a ser la segunda venida, para nosotros va a ser la primera. Quiere decir que ellos reconocen.
Ellos no reconocieron esa vez la primera vez que él vino como rey redentor, porque ellos esperaban al rey militar. Dios está tocando a la puerta de tu corazón. Si en este momento tú estás escuchando y no le has abierto la puerta a tu corazón, Dios está dándote una segunda oportunidad en este momento para que le abras y le permitas disfrutar de la vida que Él tiene para ti en esta tierra, pero más allá de eso, de la maravillosa vida que Él tiene para ti en la eternidad. Porque esto, Pablo dice que aquí solo somos una tienda de campaña que estamos viviendo por un tiempo. Allá vamos a recibir una mansión celestial. Así que lo mejor está por venir, porque viene la eternidad. De manera que entonces ellos malinterpretaron su origen, rechazaron a los mensajeros. El tercer pecado que ellos cometieron es que ellos desobedecieron la ley. Y bueno, pensemos un momento, porque nosotros cuando estudiamos al pueblo de Israel, en muy profundo en nuestro corazón decimos, uy, esos israelitas tan incrédulos. pero tenemos que tener cuidado porque Sandy dice, cuando nosotros señalamos con un dedo, hay 3 que nos apuntan a nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado porque pienso que en la misericordia del Señor, Él dejó plasmado en este libro el comportamiento de su pueblo, porque todos estamos hechos de la misma materia prima, de carne. Todos tenemos la misma naturaleza pecaminosa y todos tenemos las mismas tendencias hacia el pecado. Entonces, miremos cómo ellos desobedecieron la ley nuevamente con la óptica de en qué manera yo estoy desobedeciendo la ley. Este tercer pecado lo encontramos en los versículos 37 al 43. No los voy a leer todos, pero acompáñenme por favor al versículo 38, segunda parte. Dice así: Cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, y ahí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirlas a nosotros. Sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés, lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Señoras y señores, qué tremendo. Me parece tremendo, y cuando lo vemos en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel recibía un milagro, luego pasaban los días, venía otra prueba y ellos inmediatamente decían, ojalá estuviéramos en Egipto, ojalá volviera a mi vida vieja. Quiero decirte, la primer tentación cuando venga un desafío a tu vida es volver a consumir lo que consumías antes, es volver a ver lo que veías antes. Pero sé firme, sé fuerte, todos vamos a caer. Lo importante, dice, es cuánto te levantas, porque 7 veces cae el justo, pero 8 se levanta y sigue adelante buscando agradar a Cristo. Y aquí llegamos a una parte donde Esteban les dice, todo el pueblo que estuvo en el desierto rechazó a Moisés, rechazó la palabra. ¿Recuerdan? Aún antes de que Moisés terminara de esos 40 días y bajara con las tablas de los 10 mandamientos, su corazón ya había rechazado a Dios y ya se había vuelto a los ídolos nuevamente. ¿Recuerdan? Le pidió a Aarón que le hiciera un becerro de oro para adorar y que los guiara de regreso a Egipto. ¡Qué tremendo! Y creo que debemos despertar y decirnos, ok, Luis, cuidado, porque ese puede ser vos, ese puede ser tú, el que voltea y dice que un Dios extraño me guía donde antes era feliz, donde antes me sentía satisfecho y realizado. Ten cuidado, porque esa no es nuestra meta. Y luego entonces Esteban les menciona un fragmento que está en Amós. Quisiera invitarlos que me acompañen al libro de Amós 5:25, que dice de la siguiente manera: Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificio y ofrendas durante los 40 años en el desierto? No, servías a tus dioses paganos, Sikut, tu dios rey, y Kiyun, tu dios estrella, las imágenes que hiciste para ti mismo. Por lo tanto, te mandaré al desierto, a un país al oriente de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos de Israel. Este es el texto en Amós. Y quiero decirte algo, porque tanto Esteban como Jesús y los hombres que quedaron registrados en el Nuevo Testamento denotan un punto importante. En la búsqueda de la llenura del Espíritu está implícito la llenura de la palabra de Dios. Es decir, la llenura del Espíritu Santo va a fluir a través de mí y se va a manifestar
en la misma proporción del bagaje que yo tenga de la palabra de Dios, de la riqueza y la llenura que yo tenga. Yo no voy a poder ser un testigo elocuente y con denuedo y la gloria manifestarse si yo no dedico tiempo a llenarme de la palabra. No puede ser así. Entonces, observen, Esteban no estaba leyendo. Ahora sí lo podemos leer. Lean conmigo entonces Hechos 7, el versículo 42, segunda parte. Dice así: Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante esos 40 años en el desierto? No, tú llevaste tus propios dioses paganos al santuario de Moloc, la estrella de tu dios Refán, y las imágenes que hiciste a fin de rendirles culto. Por eso te mandaré al destierro, tan lejos como Babilonia. Definitivamente tenemos que detenernos y pensar. Esteban textualmente citó la palabra. Quisiera hacer un paréntesis y decirte, ¿hasta qué punto, cuánta palabra tú puedes citar textualmente? Este sí es un desafío, porque para ser testigos fieles tenemos que ser estudiantes fieles de la palabra primero, para que luego venga el Espíritu Santo sobre nosotros, como dice el Antiguo Testamento, y podamos fluir como un profeta articulando esta misma palabra. De manera que el Señor les prometió la tierra prometida, pero hubo un factor que el Señor les pidió a través de Josué antes de entrar a la tierra prometida. La instrucción del Señor fue: tienen que eliminar a todos los pueblos de Canaán. Si no los eliminan, ellos van a volverlos a ustedes hacia sus ídolos. Y qué interesante, porque la Biblia nos cuenta que cada tribu cometió el error de dejar un pueblo pequeño. No eliminó al 100% a los pueblos que se suponía que iba a eliminar. ¿Qué sucedió entonces? Ellos terminaron adorando a los dioses de las naciones paganas que tenían que expulsar. De manera que cuando nosotros desobedecemos al Señor un 95%, ¿cómo vamos a obedecer a un 100%? ¿Verdad? Corremos el riesgo del pueblo de Israel, que ese 5% va a torcer nuestro corazón. Ese 5% nos va a corromper y nos va a voltear el corazón. En lugar de estar enfocado al Señor, nos lo va a enfocar al mundo. En este tiempo entonces tan importante, y con esto ya le doy paso a Sandy para no tomar mucho tiempo, pero en el tiempo que vivimos, este es un tiempo del pluralismo, de la tolerancia, de que tenemos que aceptar a todos y ser amables con todos. Quiero decirte algo: necesitamos hacer un chequeo continuo a nuestro corazón. Esteban, señoras y señores, así como dijo Sandy, Esteban habló con una claridad y entendiendo en ese momento: con esto que estoy diciendo me estoy ganando la horca, con esto que estoy diciendo estoy dictando mi sentencia de muerte. Pero Dios está llamando en este tiempo gente que se levante como Esteban. Dios está llamando a los Esteban del 2021. Dios está llamando a los Esteban de este milenio. Dios espera que nos levantemos a hablar la verdad completa, la verdad, sin temor a las consecuencias, porque no podemos cortar la verdad, no podemos mochar, dicen los colombianos, no podemos mochar la verdad. Escucha con atención: cuando nos levantemos como testigos fieles, tenemos que hablar la verdad. Hay 5 verdades esenciales que le enseñamos a los niños: la cruz, la resurrección, el arrepentimiento, el evangelismo, la gran comisión, que es parte tuya y mía, y la segunda venida. Tenemos que ser testigos que entregamos el paquete completo. Tenemos que ser testigos que logramos atraer a la gente a una vivencia 100% dinámica, viva, eficaz y constante. El arrepentimiento es una estación que debemos visitar constantemente y no solo el día de la conversión. Así que la ley de Dios fue dada a los judíos para protegerles de la influencia pagana que los rodeaba y para capacitarlos para disfrutar de la vida como pueblo de Dios en esta tierra. Pero ellos no lo consideraron así. Cuando nosotros guardamos la ley, Dios nos guarda santos y diferentes. Pero cuando el pueblo de Israel quiso cruzar esa pared, romper ese límite para ser tolerante, para ser pluralista, ¿te parece familiar? Ahí empezó a perderse. Es importante que nosotros tengamos claro
que no vamos a abrir la puerta por ser tolerantes a ídolos, porque el pueblo de Israel fue tolerante a los ídolos hasta que se ganó el destierro a Babilonia, y no fue sino hasta Babilonia que ellos dejaron la idolatría. Y así llegamos entonces al cuarto y último pecado. Antes de entrar en esta parte, esto que estás mencionando es tan importante porque en el tiempo antiguo se obedecía la ley por temor, se vivía bajo la ley, no había otra. O sea, obedecías o morías. Pero en este tiempo, después de que Jesucristo nos da la bendición de ser salvos por gracia, podemos caer en el error también de desobedecer la ley pensando que ya no vivimos bajo la ley. Y es cierto, nos cubre un evangelio de gracia, pero ese evangelio de gracia nos debe empujar con más fuerza a obedecer los mandamientos, porque han sido puestos para ponernos un límite y para guardarnos a nosotros mismos. La diferencia realmente ahora no es que ya no hay una ley que obedecer, sino es la motivación por la cual obedezco. En el Antiguo Testamento pues la gente obedecía por temor, eso era lo que había que hacer, pero después de que Jesús viene, nosotros obedecemos por amor. Esa es la diferencia. No es que ya no hay ley, no es que la Biblia se volvió obsoleta en este tiempo, o ya no interesa, o la podemos cambiar para que se acople a nuestro tiempo. Ahora la palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Lo que cambia es nuestro corazón. Cuando yo recibo con conciencia ese sacrificio de amor de Jesucristo, yo voy a estar dispuesto a dar mi vida por Él, pero antes de morir por Él, tengo que vivir por Él. O sea, tal vez no todos vamos a ser llamados a morir por Él, pero dar la vida aquí mientras vivimos a través de la obediencia, no solamente te hace ser un testigo fiel, sino que permite que otros realmente puedan ver la gloria de Dios. Así que la obediencia es algo súper importante. Vamos a ir al número 4. El pecado número 4 del pueblo de Israel es que ellos menospreciaron el templo. Voy a leerles una sección, vamos a estar mirando los versículos 44 al 50. Dice: nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto, lo construyeron según el plan que Dios le había mostrado a Moisés. Años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese?, pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Los testigos acusaron a Esteban de tratar de destruir el templo, cuando esto era realmente lo que había estado haciendo el pueblo de Israel. La Biblia nos muestra cómo Moisés construye el tabernáculo y la gloria de Dios se hace presente ahí. Luego nos habla de Salomón, que construye el templo, y de nuevo la gloria de Dios entra al templo. Pero sin darse cuenta, en el transcurrir de los años, la adoración en el templo se degeneró en un formalismo religioso, en una rutina, en una costumbre. La gente perdió realmente el norte y el sentido de la verdadera presencia de Dios y el entendimiento de hacia dónde su corazón dirigía adoración. Con el tiempo realmente los ídolos tomaron lugar dentro de los templos y el corazón de los hombres se desvió. Aún la misma utilización del templo como tal se descarrió. Jeremías lo dice en su palabra, advirtiendo al pueblo contra su fe supersticiosa, y les dice en enojo que han convertido el templo en una cueva de ladrones. Exactamente igual hace Jesús
cuando entra al templo, tiene la misma acusación hacia el pueblo. Han tergiversado el uso del pueblo, no solamente de sus corazones desviados, sino también de la motivación por la cual estaban ahí. Si la nación hubiera hecho caso a sus profetas, se hubieran escapado de muchos errores, ¿verdad? Si hubieran prestado atención. Hasta Salomón reconoció esta verdad: Dios no vive en edificios. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esa realidad también. Tenemos edificios y venimos a ellos, pero su presencia habita en nosotros. Nosotros somos el templo y Dios está no tras de nuestras acciones religiosas que podemos cumplir dentro de 4 paredes, dentro de los santuarios, sino que Él está mirando las intenciones de nuestro corazón, las motivaciones de nuestra búsqueda, y sin darnos cuenta, igual que el pueblo de Israel dejó grietas en el camino y metieron ídolos. De la misma manera, a veces con el tiempo nuestra relación con Dios se deteriora y se puede convertir igualmente en mera religiosidad o cumplimiento de ritos religiosos, o en una costumbre en donde sé que voy a la iglesia y cumplo con ciertas cosas, pero nuestro corazón puede estar lejos, realmente lejos de buscar a Dios. O podemos ver realmente en este tiempo que una de las cosas que es más fuerte es que venimos al templo buscando nuestro propio agrado. No venimos buscando a Dios o dándole a Dios o ofreciéndole a Dios, sino que el engaño ha sido pensar que yo vengo al templo o vengo a la iglesia a buscar ser agradado y ser servido, ser entretenido, ser satisfecho en mis necesidades. Y eso es una desviación sutil, porque si bien Dios quiere bendecirnos y quiere que pasemos un buen tiempo siempre que le buscamos, la motivación cuando nos reunimos con el pueblo de Dios, la motivación es venir a unir nuestros corazones para ofrecer a Dios. Entonces tenemos que cuidarnos, igual que el pueblo de Israel tenía que haberse cuidado de perderse en el camino. De la misma manera nosotros tenemos que guardarnos. Quiero leerlos un par de versículos. Uno está en Isaías 66, 1, 2. Dice: en realidad no edificamos nada para Dios, porque todo viene de Él. ¿Y cómo puede el creador del universo ser contenido en un edificio hecho por el hombre? Y luego en Hechos 17, 24 dice: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida de aliento a todo lo que satisface cada necesidad. Así que esta defensa que los judíos hacían del templo no solamente era ilógica, sino que no era acorde con la palabra. Y sabes, Sandy, me llama la atención eso, porque creo que es bien interesante que nosotros entendamos que la ley y el templo, todo se centra en un enfoque de agradarlo a Él, de hacer todo lo que pone a Él en el centro. El problema es cuando nosotros buscamos la ley y el templo para agradarnos a nosotros, para sentirnos como nosotros, para que llenen nos satisfaga y que llene nuestras expectativas. Y me llama la atención porque, volviendo un poquito, el rey Moloch y el dios Refán eran dioses que en ese entonces los israelitas adoraban, y ellos, sus sacrificios y sus ofrendas incluían el sacrificio de niños y relaciones sexuales para agradarlos a ellos. Me parece interesante porque, Sandy, si tú ves ahora este tiempo, no hay imágenes, pero es el mismo espíritu que está atacando a nuestros niños, el mismo espíritu que está tratando de traer una promiscuidad sexual, distorsionar todo eso para destruir a nuestra nueva generación. Entonces, como pueblo de Dios, tenemos que ser entendidos de los tiempos y levantarnos con firmeza, porque el último error que menciona Esteban es que ellos fueron obstinados, resistiéndose a Dios y a su verdad. Quiero leerles 2 pasajes que es realmente solo el pasaje 51. Hechos 7:51. Yo tuve que subrayarlo, puse una cara feliz en mi Biblia, hice 2 enunciados que quiero comentárselos ahora. Lean conmigo, si pueden, en voz alta. Hechos 7:51. Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Se resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Me pegó muy fuerte a mi corazón eso. Me pegó muy fuerte porque yo estoy preguntándole al Señor, ¿en qué manera Luis López es pagano de corazón?
¿En qué áreas yo estoy siendo pagano en mi corazón? ¿En qué áreas yo estoy siendo sordo a la verdad? Me estoy haciendo sordo porque sé lo que tengo que cambiar y busco cómo excusarlo y no cambiarlo. ¿De qué manera yo sé esas áreas en las cuales tengo que entregar a Dios y me hago el loco? Y le doy vueltas y vueltas y me apelo a la gracia con tal de no cambiar. Si pudiera resumir, si tuviéramos que parar aquí, mi desafío para ti sería: pregúntale a Dios en qué áreas yo soy pagano de corazón. En qué áreas, si tú revisas, si me haces un análisis, me encuentras pagano, porque definitivamente necesito trabajar en eso. Y en qué áreas estoy sordo a la verdad. Qué tremendo, la verdad está aquí, la verdad grita, pero hay mucha gente que quiere caminar sorda a la verdad. Quiero decirte que el pueblo de Israel, aquí lo que Esteban les dice es: nuestros antepasados tuvieron oídos, pero no oyeron la verdad. Tuvieron corazón, pero no recibieron la verdad. Y su cuello no se inclinó a la verdad. Y como resultado ellos persiguieron y mataron a su Mesías. Qué interesante. Leímos una expresión que me llamó la atención. Los líderes religiosos de ese entonces embalsamaron la verdad y embalsamaron las tradiciones judías y las atesoraban a tal punto que cuando vino Jesús, ellos no tenían ojos para nada nuevo, porque ellos estaban aferrados a que eran esas liturgias y esas cosas las que los hacían el pueblo de Dios, y perdieron de vista, no conocieron el tiempo de su visitación. Las tradiciones muertas del hombre habían reemplazado la verdad de Dios. Así que la palabra del Señor dice ahí más adelante que el Señor los entregó a lo que ellos querían. Realmente la plaga más peligrosa es la plaga de la idolatría. Y esa plaga nos visita hasta este entonces. Esa plaga no visita solo a India, que tiene muchos dioses. Esa plaga no visita al continente asiático solamente. Esa plaga te visita a ti y a mí ahorita donde estás sentado y aquí donde estamos nosotros. Y el llamado de Dios es: no esperes una Babilonia. No esperes cambiar hasta que seas llevado a Babilonia. Tienes tiempo para parar. Y eso significa arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentimiento tiene dos conceptos, dos connotaciones. La primera es parar y cambiar en dirección opuesta. Pero la segunda, que creo que es más importante, es cambiar la mente, cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de vivir y buscar con anhelo la verdad, la palabra, obedecer, cueste lo que cueste, obedecer la ley y anhelar esa llenura del Espíritu Santo. Bueno, entramos ya en la parte final del capítulo, los últimos 6 versículos que son para mí tal vez los más gloriosos de la vida de Esteban, y fue el cierre con broche de oro de Esteban, entregado realmente en espíritu y cuerpo al sacrificio. Así que voy a leerles estos versículos. Dice así: los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios, y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo mientras lo apedreaban. Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. ¡Wow! Para mí esos 6 versículos son la transformación total de un hombre que fue entregado en espíritu total a Dios. Cómo Esteban vivió para él, y nos hacemos la pregunta: ¿cómo podía un pueblo que conocía hacer algo con alguien tan bueno?
O sea, Esteban yo creo que tenía enemigos desde antes de este día. Esos enemigos no llegaron solo ahí. El estilo de vida de Esteban tenía que despertar mucho enojo en aquellos que no estaban dispuestos a cambiar, en aquellos que estaban aferrados a otras maneras y sacrificios y que no querían entender el nuevo mover, que ahora el Espíritu de Dios estaba ahí. Así que me encanta como dice la honestidad en la palabra, le mostraban los puños, o sea, estaban buscando romperlo a golpes, no lo querían y manifestaron esto al final del capítulo. Y pues la verdad es que el corazón del hombre sigue siendo el mismo el día de hoy. Cuando nosotros echamos un poquito de vista hacia las naciones que han sido perseguidas, en donde el cristianismo no es bien recibido y hay persecución radicalmente abierta, mueren diariamente muchos Esteban. Tal vez no lo vemos en los lugares donde vivimos nosotros, donde todavía hay cierta libertad a practicar tu fe. Pero igualmente el día de hoy, en estos tiempos, en distintas naciones mueren diariamente hombres que como Esteban entregan sus vidas en sacrificio completo y total. El corazón humano no ha cambiado. Así que el único que puede venir a cambiarlo es esa gracia transformadora de Dios en nuestro corazón. El brillo bonito que pueden ver a las personas en nosotros no es nuestro, realmente es un reflejo de la belleza del Señor en nuestra vida. Así que, ¿cuáles fueron los resultados de la muerte de Esteban? Porque no murió Esteban en vano, o sea, no fue un sacrificio solo para que quedara registrado sin ningún propósito. El Señor siempre tiene propósitos. Voy a decirlo rápidamente porque el tiempo ya está contra nosotros, pero para Esteban su muerte significó coronación. En Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esteban fue coronado y recibido en los cielos. Esto me encanta porque realmente cuando el Señor Jesús sube al cielo dice que se sienta a la derecha del Padre, pero cuando Esteban ve esta revelación del cielo abierto, ve a Jesús de pie. Jesús se puso de pie para recibir y darle gloria a Esteban. Esto realmente rompe mi corazón porque digo, Señor, o sea, tú esperas a aquellos que han dado la vida, no es en vano, un día veremos cara a cara la gloria del Señor y qué honor que Él se ponga de pie para recibirnos también a nosotros y hemos estado dispuestos a hacer sacrificios vivos mientras estamos aquí y si Él así lo decidiera que pudiésemos tener la valentía y la fe firme de Esteban para dar la vida también por Él. ¿Qué significó la muerte de Esteban para Jesús? Celebración. Era la bienvenida al primer mártir de muchos que vendrían en el camino, que iban a estar dispuestos a dar su vida por él, ¿verdad? Así que la muerte de Esteban tiene muchos significados. ¿Qué significó la muerte de Esteban para el pueblo de Israel? Condenación, porque ya se habían echado sobre los hombros 3 muertos, ya llevan 3 muertitos registrados. El primero fue Juan el Bautista, que cuando deciden matarlo, cuando permiten que él sea asesinado, dado muerte, lo que hace el pueblo judío es pecar contra Dios el Padre que había enviado a Juan el Bautista. Luego cuando deciden matar a Jesús y le permiten a Pilato que lo crucifique, lo que está haciendo el pueblo de Israel es pecar contra el Hijo de Dios. Y luego cuando vienen y permiten que Esteban sea apedreado y lo matan, el pueblo de Israel peca contra el Espíritu Santo, que es el que estaba obrando activamente en ese momento en medio de los apóstoles. ¿Qué significó para la iglesia de Jerusalén la muerte de Esteban? Liberación, porque el evangelio había sido como un tesoro reservado solo para el pueblo judío, pero ahora se abrían las puertas para predicar a samaritanos, a gentiles, y entonces empieza el cumplimiento realmente de la gran comisión a través del mover de la iglesia en el libro de los Hechos. Y me encanta cómo registra este momento el cruce de la vida de Esteban y Pablo o Saulo de Tarso, que eso fue glorioso y es uno de los propósitos más altos del Señor en la muerte de Esteban, porque cuando Esteban es apedreado, Saulo está presente en ese momento
y en ese instante que se cruzan es la única vez la primera vez que se ven, la única vez que se ven y la última vez que se ven. Pero ese hecho marcó la vida de Saulo, aunque él tal vez ahí no estaba siendo consciente de todo lo que vendría. Saulo queda sellado y marcado por ese acontecimiento de Esteban, y maravilloso, precioso como el Señor lo hace. Más adelante Pablo iba a experimentar esa misma gloria que Esteban había estado experimentando. Así que finalmente, ¿qué significa para Saulo la muerte de Esteban? Salvación, porque fue el inicio del propósito de salvación y transformación de un hombre que fue el más grande perseguidor de la iglesia en su momento, para convertirse en uno de los pilares más fuertes del cristianismo hasta la fecha de hoy. Así que es un cierre magistral y glorioso, en donde el Señor nos deja en claro que no tal vez a todos nos va a llamar a ser mártires, pero sí dice la Biblia en Romanos 12:1-2 que todos hemos sido llamados a hacer sacrificios vivos y santos. Así que tienes que leer Romanos 12, porque nos da una clave. Tal vez no vamos a ser mártires todos, si un día Dios lo decide así, que tengamos la fe y la valentía, pero si no, que tengamos la firmeza de ser lo que sí hemos sido llamados a hacer, que es sacrificios vivos y santos de Dios, alejados de las costumbres del mundo, para vivir realmente como el Señor espera que vivamos. Así que requiere valentía y mucho esfuerzo ser un sacrificio vivo, como requiere muchísima más valentía y muchísimo más esfuerzo dar la vida por ser testigos. Así que hoy vamos a cerrar, y se me ocurre preguntar, no lo habíamos dicho, Sandy, pero ¿qué significa la muerte de Esteban para ti? ¿Qué te hace pensar la muerte de Esteban? Creo yo que me hace preguntar a mí, ¿será que yo soy capaz de dar la vida por Jesús? ¿Será que puedo ir a tal extremo? ¿Será que puedo dejar el amor a mí mismo por mi vida, por las cosas, y estar dispuesto a ese punto? Y estuve pensando en esta película. Desde que la vimos nos impactó. En inglés se llama Al final de la espada. Muestra la vida de 5 misioneros que van a predicar a Sudamérica, y los 5 son asesinados por una tribu indígena. Lo maravilloso es que sus esposas y sus hijos terminan la obra y esa tribu empieza a ser salva. Pero fue la muerte de los 5 esposos que fue la semilla para la vida. Y quiero cerrar con Jaime Elliot, un misionero que fue mártir también. Él escribió: no busco una vida larga, sino una vida llena, como tú, Señor. 2 años después escribió: no debo pensar que sea extraño si Dios lleva a la juventud a aquellos que yo hubiera dejado en la tierra hasta que fueran mayores. Dios está poblando la eternidad y no debo limitar su obra a los ancianos. El 8 de enero de 1996, Jaime Elliot y sus 4 compañeros fueron llamados como Esteban a poblar la eternidad. Hoy nuestro llamado es que Dios nos permita levantarnos como un sacrificio vivo, como testigos fieles, que cumplamos la gran comisión. Y entonces la palabra dice, porque es necesario que sea predicado el evangelio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y por unos instantes, antes de cerrar, revises, hagas un autochequeo con relación al pueblo de Israel. ¿Cómo ha sido nuestra actitud? ¿Será que nosotros también hemos cometido los mismos errores? Ora junto conmigo. Señor, esta noche, este día, en este momento, abrimos nuestro corazón. Te pedimos perdón si hemos sido paganos de corazón, si hemos sido sordos a la verdad. Pedimos que examines nuestro corazón, que nos des la pasión y la valentía para vivir como sacrificios vivos. Y si fuera necesario, que nos des la pasión y la valentía para morir para ti. Danos la habilidad de ser testigos fieles, testigos con denuedo, que transformemos nuestra vida, nuestra familia y nuestro entorno, que seamos fieles hasta el día que tú vengas por nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Esperamos que hayan sido bendecidos como nosotros. Sigan meditando, sigan investigando. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana
para estudiar el siguiente capítulo. Muchas bendiciones. Dios les bendiga.